Aló, aló, aló. Escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, soy el doctor Jara, el que les va a dictar la clase de equilibrio ácido-base e hipocalemia e hipercalemia. ¿Ya? Bueno, antes también dictaba la de sodio, pero ahora bueno, reducida a la mitad. Bien, empezamos. ¿Están bien despiertos o están un poco somnolientos? Entonces suspendemos la clase, ¿o no? Sí. Por favor. No. ¿Con este se escucha bien? Sí, ¿no? Bien. Hablo de equilibrio ácido-base, ¿no? Nos remonta un poquito a la historia de la bioquímica, ¿no? Entonces ya desde principios del siglo pasado ya se empieza a manejar el concepto de la presencia de hidrogeniones en un determinado medio, lo cual le da la acidez a este medio, ¿no? Entonces la acidez está definida por la cantidad de hidrogeniones que hay en este medio. Ya hace más o menos o casi 2 siglos se descubre que al combinar el bicarbonato en un medio ácido, pues esto va a producir CO2 y agua, que esta es una de las ecuaciones o una de las reacciones que se dan en el organismo a través de la anhidrasa carbónica. Bueno, esto lo descubren unos panaderos. Si se dan cuenta, muchas de las cosas que se han descubierto en medicina no son netamente descubiertas por médicos o biólogos, ¿no? Que se dedican a la investigación de esto. Esta es la famosa ecuación de Henderson y Hasselbalch, la cual me define el pH de un medio como el equilibrio que existe entre el pK de la sustancia tampón, ¿sí? Que la vamos a ver dentro de un rato, más el logaritmo de la relación que existe entre los aniones e hidrogeniones, o sea, entre los ácidos y las bases. Entonces, esa es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no? Entonces, este es el pK del bicarbonato, 6.1, y el pH en un medio cuyo base sea el bicarbonato está definido por la fórmula de Hasselbalch, ¿no? En la que el pK del bicarbonato es 6.1 y la relación entre la cantidad de CO2, ¿no? O mejor, claro, el ácido está definida por la presión arterial del CO2 por su coeficiente de solubilidad, perdón, que es 0.03, y en el numerador tenemos al bicarbonato. Vamos a pasar esto. Este es otro concepto que también ya aparece en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, que es el anion gap, que es el equilibrio que existe entre cargas positivas y cargas negativas, o sea, entre aniones y cationes. El equilibrio debe ser cero, debe ser neutro en teoría, ¿no? Pero el anion gap me detecta justamente esos ácidos no medibles laboratorialmente. Entonces, lo que yo puedo medir son sodio y potasio que tienen cargas positivas, cloro y bicarbonato que tienen cargas negativas. La diferencia es la cantidad de ácidos no medibles en el organismo humano. Ahora, en el equilibrio ácido-base, siempre les digo, esta clase es para dictarla en 15 minutos, lo demás es relleno, pero no deja de ser por eso interesante, ¿ya? Entonces, les he puesto un poco de historia, porque a mí me gusta la historia, así como yo dicto la clase, yo pongo lo que a mí me gusta. Bien, para que exista un equilibrio necesitamos un sistema amortiguador, ¿no? Un sistema tampón. Entonces, para eso tenemos una serie de ácidos que están en nuestro organismo, como el ácido láctico, los cuerpos cetónicos, el bicarbonato, ¿no? El ácido acético, ¿no? Y vamos a ver los principales tampones del organismo. El principal tampón del organismo es el ion. ¿El ion qué? No los escucho. Sigo sin escucharlos. ¿Qué? ¿Cuál? Eso les voy a preguntar en el examen. Ya. Por cierto, ¿dónde están mis alumnos que han rotado el día de hoy conmigo? A ver. Presente, querido profesor, así se dice. Ya listo. Bien. Entonces, el principal ion
amortiguador es el bicarbonato. ¿Y por qué es el principal? ¿Ya? Se dice que un tampón es mucho más efectivo cuando su pK, ¿no? El pK en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es más cercano al pH del organismo, ¿de acuerdo? Entonces, si el pH del organismo varía entre 7.35 y 7.45, en ese caso, el tampón más efectivo sería el fosfato, porque tiene un pK de 6.8, más cerca, ¿verdad? Sin embargo, el más importante es el bicarbonato, porque representa el 75% de la capacidad buffer total, porque es el más abundante, ¿de acuerdo? Mientras que yo tengo acá alrededor de 24 milimoles por litro de bicarbonato, el fosfato solamente tengo 5 milimoles por litro, o sea, 5 veces más bicarbonato que fosfato. Esa es la razón por la que el bicarbonato es el ion más importante como buffer. También tenemos el tampón fosfato, lo que les comentaba, que está mucho más cerca del pH plasmático, sin embargo no es el más importante. También tenemos la hemoglobina, tenemos aminoácidos y proteínas que también cumplen esta función de amortiguar el pH sanguíneo. Ahorita llegamos a la carnecita del asunto, ¿no? En sangre arterial lo normal va de 7.35 a 7.45 y en sangre venosa de 7.25 a 7.35. Y esto es importante saber para cuando yo vaya a interpretar los resultados. Vamos a hablar un poquito de fisiología. Acá tenemos la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica se encarga de catalizar la reacción que va en forma bidireccional entre CO2 y agua, que se convierte en bicarbonato, ¿no? Bicarbonato más un hidrogenio, y la reacción inversa. ¿De acuerdo? Esta anhidrasa carbónica la podemos encontrar en las nefronas, que me permiten absorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones. La podemos encontrar también en el endotelio de los capilares pulmonares, con el mismo fin de poder eliminar el CO2, en el epitelio, perdón, en la membrana de los eritrocitos, también en el páncreas, en el músculo estriado. Entonces, la anhidrasa carbónica me cataliza esta reacción que alguna vez ya la habían descubierto más de un siglo, casi 2 siglos atrás, ¿no? Unos panaderos. El sistema respiratorio elimina o retiene CO2 a través de cambios en la ventilación. Si yo ventilo más, empiezo a respirar más rápido, voy a eliminar mayor cantidad de CO2. ¿Me están escuchando hasta atrás o no me escuchan atrás? Sí, no. Qué comunicativos. Bien. Si yo empiezo a respirar menos, por ejemplo, yo tengo una lesión neurológica y que me afecta el centro respiratorio, y yo respiro menos de lo que debo de ventilar, ¿voy a retener o voy a eliminar más CO2? ¿Y a quiénes votan por retener CO2? No. ¿Quiénes votan porque se elimina CO2? Nadie, ya, ok. Tengan lo correcto, obviamente. Yo hiperventilo, elimino más CO2, yo hipoventilo, elimino menos CO2. Y de esa forma yo puedo equilibrar también el pH de mi organismo. ¿Ya? Entonces, una de las formas era el que les presenté hace un rato, que son los tampones, los amortiguadores, los iones buffer, y la otra forma es a través de los pulmones y a través de los riñones, ¿no? Entonces, bueno, acá un poquito para recordar fisiología, ¿no? A través de ciertos quimiorreceptores, ¿no? Periféricos, y también hay quimiorreceptores centrales en la médula que me van a permitir mandar una señal hacia los músculos respiratorios para aumentar o disminuir mi ventilación. Y el otro mecanismo es el sistema renal, ¿no? Mientras que el sistema respiratorio se encarga de eliminar o retener CO2, el sistema renal se encarga de eliminar o absorber, o reabsorber, mejor dicho, bicarbonato. Sistema renal a través principalmente del túbulo proximal, y acá entra a tallar una patología que es relativamente frecuente y que muchas veces la pasamos desapercibido, que es la acidosis tubulorenal. Sobre todo en niñitos prematuros. Los niños prematuros me pueden hacer acidosis tubulorenal transitoria, y la lesión está acá, a través del túbulo proximal. Bien.
Acá está la figura, ¿no?, de cómo a través de las células del túbulo proximal se va reabsorbiendo el bicarbonato, ¿no? Entonces se produce bicarbonato, ¿no?, se produce ácido carbónico, este se va a desdoblar a través de la anhidrasa carbónica en agua y CO2, el CO2 entra, el CO2 nuevamente a través de la anhidrasa carbónica se va a volver a desdoblar en hidrogenión y bicarbonato, el bicarbonato se absorbe, el hidrogenión lo elimino, y este hidrogenión va a ser nuevamente atrapado, ¿sí?, ¿no?, por el fosfato y el amonio, ¿no?, para eliminarse finalmente como amoníaco en el túbulo distal. Esto es lo mismo que hemos visto hace un rato, solo que más grandecito, ¿ya? Miren, observen, tomen fotos, pregunta del examen. Ahora sí toman nota, ¿no? Bien. Y ahora llegamos a la carnecita del asunto. ¿Cómo leer un informe de gases arteriales o gases venosos, ¿no? Un informe de gases venosos. Para esto les presento acá la maquinita, una de las maquinitas más antiguas para medir gases arteriales. Y hay que saber que esta maquinita lo único que realmente me mide es la concentración de hidrogeniones, y a través de la fórmula, ¿no?, del logaritmo inverso me calcula el pH, me mide el CO2, me mide la presión de oxígeno y me mide los electrolitos. Todos los demás valores son calculados a través de un algoritmo, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿la máquina de gases me mide bicarbonato? ¿Sí? ¿No? No. ¿Me mide exceso de bases? No, son valores calculados, ¿de acuerdo? Bien, no hay mejor forma de poder aprender a interpretar el análisis de gases en sangre que con un ejemplo clínico, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene más sueño de todos ustedes? Levanten la mano. ¿Tú? Ya. Léelo, por favor. Fuerte, que te escuchen todos. Caso clínico, varón de 12 años llega a emergencia Mal estado general. bicarbonato, 12 mililitros por litro, sodio, 142 mililitros por litro, potasio, 2 mililitros por litro, Exceso de 25. glucosa 150 Exceso de gas. Ok, bien, este es el caso clínico. ¿Todos han podido leerlo? Vamos al primer paso. En el primer paso vamos a preguntarnos, ¿el paciente está en acidemia o acidosis, está en alcalemia o alcalosis? ¿Ya? Se usa el término acidemia y alcalemia para referirnos cuando hay una alteración ya en el pH. El pH no está dentro del rango previsto, ¿sí? El pH ya sale de esos rangos, pues yo digo acidemia o alcalemia según sea el caso. Acidemia si el pH está menor, alcalemia si el pH está mayor. Sin embargo, yo puedo tener un pH normal, un pH dentro del rango de 7.35 a 7.45, pero el paciente está acidótico o alcalótico, ¿ya? Entonces, acidosis y alcalosis no es necesario que yo tenga una alteración en el pH. Bien, con este pH está en acidemia, alcalemia el paciente. Acidemia. El segundo paso es ver si esta acidemia es de origen metabólico o de origen respiratorio. ¿De acuerdo? Y para eso nos vamos a valer de esta tablita. El bicarbonato avanza en la misma dirección que se está alterando el pH. Si el pH baja y el bicarbonato baja, esto es un trastorno metabólico. Y en cambio, en el caso de un desorden respiratorio en el que se altera el CO2, avanza inversamente al pH. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Si no está entendiendo, pregunten ahora o jalen para siempre. Ya. Como veo algunas caritas que están durmiéndose, incluyéndome porque acabo de almorzar y cuando yo almuerzo me da una marea postprandial, que es justamente por el acúmulo de bicarbonato, ¿no? Una alcalosis metabólica postprandial. Vamos a pararnos para poder despejar nuestra mente y eliminar ese bicarbonato. Párense un ratito, chicos, párense.
Fíjense como mejor gusten. Estiren los brazos, relajen las piernas, relajen el cuello. Péguenle al compañero de al lado que estaba fastidiando. ¿Ya? ¿Más despiertos? Y ahora el que tiene sueño soy yo. Ya, siéntense chicos. Se ha apagado. No. ¿Ahora me escuchan hasta atrás o no? Aló, ahora sí. Bien. Este cuadrito, tómenle fotos porque les va a ser muy útil a la hora de interpretar en el equilibrio de base. Si estamos ante un trastorno metabólico o respiratorio. Vamos a hablar de las 3 reglas de oro del bicarbonato. ¿Ya? Y esta también es pregunta del examen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, me piden que haga 7 preguntas. Esas 7 preguntas las escogen al azar. Una de esas preguntas es este tema. Entonces, la primera regla de oro te dice que por cada 10 milímetros de mercurio que varía el CO2, el pH varía 0.08 unidades. De este colorario vamos a deducir esta fórmula, ¿no? 0.08 por la diferencia entre el pre-CO2 ideal, que es 40, y el CO2 hallado entre 10, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que varía el CO2, el pH varía 0.08. Y lo aplicamos a nuestro ejemplo. Tenía un pH de 7.20 y un CO2 de 18. Aplico la fórmula y me da que el pH esperado, si es que yo pensara que esta variación del pH es como respuesta al CO2, debería ser 7.57. Entonces yo tengo un pH esperado diferente, incluso más elevado que el pH real. Por lo tanto, esto no obedece a un trastorno respiratorio. Y nos vamos a la segunda regla de oro, que por cada 0.15 unidades que se modifica el pH, el exceso de bases varía en la misma dirección 10. Y de esta afirmación podemos deducir esta otra fórmula. Y lo volvemos a aplicar a nuestro caso, ¿no? Entonces la variación del pH es más o menos 0,37. Si yo resto de eso de 7.45, estoy bastante cercano, ¿no?, a 7.20, ¿no? Entonces la variación del pH que ha existido es 0.37, yo aplico la fórmula y me da 0,375. Tienen la misma variación. Quiere decir que este trastorno es de origen. ¿Por qué son tímidos? ¿Quién los va a jalar acá? Nadie. Cuando les toque el examen conmigo, ahí sí los voy a jalar. ¿Ok? Ok. Por eso tenían que escucharse un rato, no ahorita. Bien. Entonces, al aplicar la fórmula me doy cuenta que la variación del pH es coincidente con la variación que tengo en el caso de mi paciente. Y la tercera regla de oro es aplicable para cuando yo quiero corregir bicarbonato, pero acá les voy a hacer una salvedad. La acidosis metabólica no se corrige con bicarbonato, pero doctor, si el trastorno de la acidosis metabólica es porque falta bicarbonato, ¿por qué no le ponemos bicarbonato? Porque yo debo de corregir la causa de fondo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay 2 condiciones para yo corregir con bicarbonato. ¿Qué es eso? Un poltergeist. Sin embargo, ya vamos a hablar así. ¿Me escuchan hasta atrás? ¿Sí o no? No. Entonces acérquense. Acérquense, porque no voy a escuchar. Acérquense para poder. El otro micro no funciona, el que está detrás de usted. Aló, no. ¿No? Pero creo que lo pueden conectar. Pero Ahí está. Ahora sí, ahora no. No se leía, creo.
Aló, aló, ahora sí. Bien, les decía que hay dos condiciones por las que sí yo debo de corregir con bicarbonato una acidosis metabólica. Y es cuando el pH es menos de 6.9 o el bicarbonato es menor de 5. Porque con estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Con estas dos condiciones, el riesgo de que me haga una fibrilación ventricular es alto. Por lo tanto, yo debo de sacarlo de ese estado crítico para evitar que me haga una parada cardíaca con fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Más, en cualquier otra circunstancia, la acidosis metabólica no se corrige con bicarbonato. ¿De acuerdo? No administren bicarbonato para cualquier acidosis. Lo que se va a generar es un edema cerebral por un movimiento de los electrolitos. ¿De acuerdo? A nivel intracelular, los electrolitos se mueven más lento que a nivel extracelular y ese cambio de osmolaridad me va a generar edema cerebral. ¿Ya? No corregir acidosis metabólica con administración de bicarbonato, exceptuando la condición que les acabo de mencionar. pH menor de o bicarbonato menor de, ya no necesitan estudiar. Y para calcular ese déficit de bicarbonato que yo voy a corregir, me sirve la tercera regla de oro del bicarbonato. Bien, acá un esquemita para diferenciar, hacer diagnóstico diferencial entre trastorno respiratorio, metabólico. ¿Ya? Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a calcular es la compensación. Y en la compensación yo me voy a contar. Alguien me movió los diapositivos. Ya. Bien. Ahorita vamos a pasar las fórmulas para compensar. ¿Sí? Existe la fórmula de Winter en la que yo voy a calcular el CO2 esperado es igual a bicarbonato por 1.5 más 8. En la alcalosis también tiene su fórmula, que es igual al bicarbonato por 0,7 más 21. ¿Ya? Pero si al calcular la compensación tengo un CO2 que está más abajo de lo esperado, yo tengo una alcalosis concomitante. Si yo tengo un CO2 muy alto en una acidosis, ante una acidosis, puedo tener una acidosis respiratoria concomitante, ¿no? Ante un trastorno metabólico. Igual me sucede con el bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿puedo tener trastornos mixtos? Sí, puedo tener trastornos mixtos, ¿no? En este caso yo tengo una acidosis metabólica, ¿sí? Es una acidosis metabólica, y quien está compensando es el CO2. ¿Dónde estarán las formulitas? Bueno, supongo que alguno de mis hijos me ha movido las diapositivas. Si no las encontramos en las siguientes diapositivas, le paso al delegado las fórmulas de compensación, ¿ya? Para que se las compartan a todos ustedes. Que es importante que las conozcan y las tengan a la mano. Se las van a aprender con la práctica. Mientras tanto, las revisan y para el examen las estudian. El siguiente paso es calcular el año GAP. El año GAP solo me sirve en el caso de acidosis metabólica, para ningún otro trastorno. Si yo tengo una acidosis metabólica, yo debo saber el año GAP para saber si esta acidosis metabólica es de año GAP alto o año GAP bajo. Ya les había presentado hace un rato la fórmula del año GAP, acá se las vuelvo a poner para que la aprendan. Los positivos, que es el sodio y el potasio, menos la suma de los negativos, que es el cloro y el bicarbonato. Los valores normales van de 4 a 12, pero en pediatría, para yo decir que esta es una acidosis metabólica de año GAP alto, es por encima de, ¿qué dice acá? 15, muy bien. Y nos guiamos para saber causas de acidosis metabólica con año GAP elevado, más de 15, o año GAP normal, ¿sí? Acá tengo el diagnóstico diferencial. Si es año GAP normal, puede ser por pérdidas intestinales, causas renales o una post-hipercapnia recuperada. Pero cuando yo tengo una acidosis metabólica con año GAP elevado, me sirve la fórmula, o mejor dicho, la mnemotecnia de Mudd-Piles. Mudd-Piles. Entonces, siempre les pongo este ejemplo a los alumnos cuando se los explico en la práctica, ¿ya? Después del examen, si es que lo han dado bien, van a ir a celebrar, ¿verdad? ¿Con qué se van a intoxicar? Con etanol, ¿verdad? Cuando ya no les alcance la platita para seguir comprando un buen etanol, se intoxicarán con
Ok. Y el metanol me va a causar un daño renal, una uremia. Y al día siguiente van a tener dolor de cabeza y tomarán salicilatos. ¿De acuerdo? Hasta ahí aprendido por lo menos 4 causas, ¿verdad? Etanol, metanol, uremia, salicilatos. Tengo la D de diabetes, la P de paraldehído y también de propofol, la I de isoniazida y de hierro, en inglés iron, y la B del asunto, el lactato. Entonces, en el lactato hay que ver causas que me eleven el lactato. Hipoxia, shock, anemia severa, todo aquello que no me lleve oxígeno a la célula me va a elevar el lactato porque se activa el ciclo anaeróbico del metabolismo de la glucosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso de bioquímica o no se acuerdan de bioquímica? ¿Quién les enseñó bioquímica? ¿El doctor Paz? No, acá no han ido a sus clases. Así el doctor Benjamín Paz, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Qué triste su caso. Bien, entonces acá en el caso del paciente tengo un anion gap elevado de 42. ¿Y cuál es el antecedente del paciente? Diabetes mellitus. Este paciente es un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Ven? La glucosa elevada en un estado acidótico con anion gap elevado. Causa de anion gap elevado, diabetes. Coincide con el ejemplo que les acabo de poner. No es ejemplo inventado, es un ejemplo real de un paciente que hemos tratado en la emergencia, ¿no? Lo que nos mencionaba, el caso del paciente. Se habría la compensación, no sé por qué le he puesto al final. Digo. El siguiente paso es ver si está o no está compensado esta acidosis. Y para eso nos sirven las formulitas que les acabo de presentar acá. ¿De acuerdo? No las vamos a mencionar ni las vamos a leer. Tómenle fotos. ¿Ya? Practíquenlos, apréndanlas. De esto les voy a preguntar en el examen. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo en el examen y ustedes van a aplicar la compensación. Creo que no han tomado fotos todos. ¿Ya? 1, 2, 3. Sonrían. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, en el caso de este paciente, el CO2 esperado es 26 más menos 2, entre 24 y 28 es el CO2 que yo debería de tener. Y yo tengo un CO2 de 18. Y como les había puesto en diapositivas anteriores, si yo tengo un CO2 más bajo, en el caso de una acidosis, de lo que yo espero que me debería de haber compensado, estamos hablando de un trastorno mixto. Y efectivamente tengo una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria añadida. Entonces, una acidosis metabólica con anion gap alto más alcalosis respiratoria. Finalmente tengo el delta gap. El delta gap, ¿sí?, se usa también en acidemias metabólicas y me sirve para trastornos mixtos y una guía como para ver mi resultado terapéutico, ¿no? En el delta gap yo tengo varios valores. Entre 1.1 y 1.5 estamos hablando de que esa causa es una acidosis láctica. Cuando este valor es menos de 0.4 es una acidosis hiperclorémica. Y esta es la fórmula del delta gap. Ya no es muy usado porque yo puedo medir, ¿no?, también el pH urinario y eso también nos va a dar luces en el diagnóstico. Pero nos puede ser útil cuando no tenemos esa herramienta. En el caso de los pacientes, 4.5 es una alcalosis metabólica concomitante, o sea, es un trastorno recontra mixto. Además de la acidosis metabólica, yo tengo una alcalosis metabólica. ¿Pero cómo es eso posible, doctor? Si yo tengo un bicarbonato de 12, por algún mecanismo, probablemente renal, el paciente también está reteniendo bicarbonato. Y bueno, después de haberles hablado de la parte difícil, les voy a hablar de la parte fácil, que es el método de los 3 pasos. Veo el pH, veo el CO2 y veo el exceso de bases. Son los 3 pasos que también nos puede ayudar para interpretar rápidamente un desorden del equilibrio ácido-base, ¿no? Acá tenemos las fórmulas. Está de más mencionarlas. Con la tecnología actual, tómenle foto.
Este es un resumen de todo lo que les he hablado, en una sola hoja. Pero me piden que la clase sea en 30 a 45 minutos, así que tenía que ponerles algo de chamullo. Lo podíamos haber hecho así de simple, ¿verdad? Para aquellos que les gusta leer, este algoritmo salió en la revista de Medicina Crítica del 2018. Y vamos a proyectar lo aprendido al campo clínico. Bien, causas de acidosis metabólica con ganglio elevado no hiperclorémicas, ya las habíamos revisado con la mnemotecnia Mood-Piles, entonces esto saltamos. Causas de acidosis metabólica hiperclorémica, diarreas, pérdidas intestinales, fístulas pancreáticas o biliares, tratamientos con colesteramina, acidosis túbulo-renal que ya les había hablado, administración de cloro. Y acá nos vamos a detener un ratito. Cuando nosotros reanimamos un paciente con shock, se usa cristaloides, y dentro de ellos uno de los cristaloides que con mayor frecuencia se usa es el... No sean callados, hablen, griten. ¿Cuántos alumnos hay acá ahorita? ¿Unos 30? De 300 el 10%, ¿no? Es el cloruro de sodio al 9 por mil, el suero fisiológico. El suero fisiológico es una solución alta en cloro. Si yo administro esto en forma agresiva, puedo causar una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿ya? Por eso que se prefiere usar soluciones más balanceadas como el lactato Ringer, que tienen menos cloro, mientras que el cloruro de sodio, el 9 por mil, tiene 154 mil equivalentes de cloro por litro. El lactato Ringer solo tiene 108. Está mucho mejor, ¿verdad? Sin embargo, no van a llegar a sus serums o a sus postas, o cuando estén ya trabajando, sean internos, y dicen: no, el doctor Jara me dijo que no usara cloruro de sodio, el paciente está chocado, no tengo lactato Ringer, no uso nada. No, si no tienes lactato Ringer y solo tienes cloruro de sodio, úsenlo, ¿sí? ¿Van a causar una acidosis hiperclorémica? Sí, pero le van a salvar la vida porque el shock me lo va a matar en unos cuantos minutos, mientras que la acidosis hiperclorémica me da mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero si están en un hospital donde tengo lactato Ringer, tomen mano del lactato Ringer, ¿de acuerdo? Les mencionaba causas de acidosis láctica, ¿ya? Hay varias causas de acidosis láctica que las vamos a saltar, pero acá vamos a dar una perlita, ¿ya? Durante la reanimación hídrica, la meta es normalizar en las primeras 6 horas el lactato. Cuando yo tengo un paciente chocado, el lactato se eleva por encima de 4. Mi meta es en las 6 primeras horas normalizar el lactato, ¿de acuerdo? En acidosis respiratoria me va a ayudar la diferencia alveolo arterial, y acá tengo la fórmula de la diferencia alveolo arterial, que es la resta que existe entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, que esta debe ser menos de 15, lo normal. Y esta es la fórmula para calcular la presión alveolar de oxígeno, ¿de acuerdo? Si yo estoy a nivel del mar, usaré 760 como PB, como presión barométrica. Si yo estoy acá en Arequipa, usaré 570, ¿de acuerdo? Y por cada 1000 metros, más o menos, la presión barométrica disminuye 82.5 a partir de 160. Me sirve la diferencia alveolo arterial para yo saber la causa de mi acidosis. Entonces, en acidosis respiratoria, yo puedo tener con una diferencia alveolo arterial de oxígeno elevada, lo cual me habla de que es un problema pulmonar. Si yo tengo una diferencial alveolo arterial normal, la causa está extrapulmonar, ¿ya? Si en un trastorno respiratorio hay alteración en la diferencial alveolo arterial, este es de origen pulmonar. Si en un trastorno del equilibrio ácido-base hay una diferencia alveolo arterial normal, es extrapulmonar. Y tenemos que puede ser sistema nervioso, a nivel de nervios periféricos, a nivel de músculos como una polimiositis, como la polio, como el Guillain-Barré, ¿no? Una miastenia gravis. Nivel de pared torácica, la obesidad, ¿sí? El exceso de grasa no permite que tu caja ventile adecuadamente. Espacio pleural, un neumotórax, un derrame pleural, ¿no? Vías aéreas, un cuerpo extraño, etc. ¿Ya? El mismo razonamiento me sirve para una alcalosis
respiratoria. Bien, y lo que les mencionaba. Bueno, cambien este valor, no es 7, es 6.9, ¿ya? Hace muchos años sí se ponía como 7 el valor de corrección del bicarbonato, se sabe que es 6.9. Pero el pH para corregir con bicarbonato. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Te escucho. ¿Qué? ¿Cuál es? No te entendí la pregunta. El exceso de bases. Ya, el exceso de bases es un valor que te da la máquina que te aparece como EB, ¿sí? Te aparece EB, y el exceso de bases debe ir entre menos 2 a más 2, ese es el valor normal. Si está más negativo, o sea, es menor, ese es un trastorno metabólico, ¿sí? Es un trastorno de acidosis metabólica. Si está más positivo, es un trastorno que se va por el lado respiratorio o por el lado de la alcalosis. Entonces, el exceso de bases es equivalente al bicarbonato. Mientras más negativo, menos de menos 2, es trastorno metabólico. ¿Ya acabó? ¿Quieren que acabe? Y les paso normal. Todavía me han encargado 2 clases, ¿pueden creerlo? Ya. Creo que por eso me han quitado la mitad. Ya. Esto lo vamos a hacer re rápido. Porque dice alteración inflamatoria y dice hipocalemia. ¿Por qué no se ve? Está cargando. ¿Y ahora? Ahora sí. No debe hiponatremia. Potasio normal de 3.5 a 5.5, por debajo hipocalemia y por encima hipercalemia. Entonces, una hipocalemia, una causa principal, falta de aporte, malnutrición severa, pacientes con anorexia nerviosa, pérdidas extrarrenales o pérdidas renales. Como pérdidas extrarrenales, podemos tener las pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, me causan hipocalemia. Como pérdidas renales, una diuresis excesiva. Las fístulas también me pierden potasio. Pérdidas renales. En casos de estrés extremo por exceso de catecolaminas, también puede haber hipocalemia. Todo paciente crítico que está en UCI puede cursar con hipocalemia justo por este estrés extremo. Liberación de catecolaminas, tirotoxicosis, etc. Según la gravedad, de 3 a 3.5, de 2.5 a 3 y menos de 2.5 hipocalemia grave. Puede ser asintomática, sí. Recuerden, los trastornos del potasio están ligados a sintomatología muscular, trastornos del sodio a sintomatología neurológica. ¿Ya? Entonces, debilidad, calambres musculares como parte de los síntomas. Puede haber hilio paralítico, hay músculo liso alrededor del intestino y obviamente al no tener potasio no van a tener una buena contracción, dejan de contraerse y me da un hilio paralítico, hay distensión abdominal, vómitos, anorexia, náuseas, etc. Alteraciones cardíacas en el EKG, y esto sí es importante. Esto apréndanlo y esto sí se va a preguntar en el examen, tanto para hipo como para hipercalemia. Las alteraciones en el EKG es una onda T plana. Me faltó la L. ¿Ya? No es pana, es plana, ¿ya? Es una onda T plana o invertida, hay un descenso del ST, hay una prolongación del PR y también una prolongación del QT. ¿Ya? Puede haber un bloqueo atrioventricular y me puede llevar a una fibrilación y una taquicardia ventricular, paradójicamente, ¿no? Además de la bradicardia. Otras manifestaciones, vamos a saltarnos. ¿Qué hacer? El tratamiento cuando es leve, aumento mi aporte de potasio, de 1 a 3 mil equivalentes al día, ¿no? De potasio dividido 2 a 3, 4 veces, vía oral. Si es una hipopotasemia grave, vamos a usar el reto de potasio, que se da a 1 mil equivalente por kilo, disuelto
¿no? En suelo fisiológico. Concentración máxima yo lo puedo acá 80 miliequivalentes por litro, pero en realidad la literatura te dice lo siguiente: por vía periférica hasta 60 miliequivalentes por litro y por vía central hasta 150 miliequivalentes por litro. ¿Ya? No tomen este dato en sus notas, tomen el que les estoy mencionando. Por vía periférica hasta 60 miliequivalentes por litro y por vía central hasta 150 miliequivalentes por litro. Hipercalemia, los valores de leve, moderado, severo. Una causa frecuente de encontrar un potasio elevado en el resultado de sangre es una pseudo hiperpotasemia, que se da por un retraso en el proceso de la muestra por hemólisis, o en el caso de los niños, que es difícil de encontrar la vía, en lo que yo estoy buscando estoy destruyendo tejido y el potasio va a elevarse en esa muestra tomada. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Causa de hiperpotasemia puede ser por sobreaporte o por una redistribución, ¿no? Salida de potasio del intracelular, por ejemplo, en el caso de una acidosis, el hidrogenión entra dentro de la célula y el potasio sale de la célula y va a tener una elevación del potasio sérico, ¿no? Por una redistribución. Bloqueos de la bomba de potasio TPasa, como los beta bloqueantes, una intoxicación digitálica también me puede causar una hipercalemia. Y la causa más frecuente en niños es por una insuficiencia renal. Como les decía, síntomas musculares, parestesia, parálisis ascendente flácida, debilidad muscular, etc. Y el objetivo del tratamiento en la hipercalemia es promover el paso del potasio al interior de la célula, forzar la eliminación, pero sobre todo antagonizar los efectos cardíacos. Y para eso, y esto también es pregunta del examen, vamos a pasarnos acá. Lo primero que vamos a hacer es administrar gluconato de calcio al 10%, 0,5 mililitros por kilo hasta 2 mililitros por kilo, incluso lo podría administrar endovenoso, lento, en unos 5 minutos. Simultáneamente se va a administrar glucosa a razón de 0,5 gramos por kilo, junto con insulina de 0,1 a 0,2 unidades kilo-hora. Además, me va a servir los beta-2 adrenérgicos como el salbutamol de 6 a 10 puffs cada 20 minutos por 1 a 2 horas para bajar este potasio. Algunos alumnos que han podido rotar conmigo en una de las semanas hemos podido ver un pacientito con el cual hemos usado esto que estamos hablando y han visto que sí funciona, ¿no, Moniquita? Sí, pues. Además, le podemos dar bicarbonato y furosemida y resinas de intercambio iónico. Este último ya está siendo en desuso, las resinas de intercambio iónico, pero el bicarbonato y la furosemida también se podría coadyuvar al tratamiento para disminuir el potasio. De todos ellos, el único que realmente me baja el potasio es la furosemida y las resinas de intercambio iónico. Los demás, el gluconato de calcio se da para estabilizar la membrana del miocardio, no se da para bajar el potasio, se da para estabilizar la membrana del miocardio. La glucosa y la insulina y el bicarbonato me permiten redistribuir el bicarbonato extracelular al intracelular. Y listo. Eso es todo. Preguntitas, preguntotas, dudas, interrogantes. Dime, hija. Ya. La diferencia es que en la acidemia yo tengo alteración en el pH. El pH está menor de 7.35 en el caso de sangre arterial. En la acidosis yo tengo una alteración o bien del bicarbonato o bien del CO2. O sea, tengo un bicarbonato bajo o tengo un CO2 elevado, pero el pH está dentro de los rangos normales. Entonces esa es la diferencia. Y lo mismo se aplica, solo que a la inversa, en alcalemia y alcalosis. ¿Más preguntas? A ver, los señores que estaban durmiendo, ¿se tienen preguntas sobre sus sueños? ¿No? Bien, eso es todo, amigos. Gracias. Eso es todo, amigo.